Saludos cordiales, estimada máster. Somos el grupo número 3. Esta es nuestra exposición con el tema la evaluación y su importancia. Ante todo esto, pues la evaluación consideramos que es un proceso fundamental en la educación que nos permite medir el progreso y el nivel de comprensión de los estudiantes. Debe considerarse que va más allá de solo calificar y entender que la evaluación nos ayuda a identificar fortalezas, áreas de mejora, orientando tanto a los docentes como a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Vamos a iniciar con nuestro primer tema a cargo de nuestra compañera Karina. Nuestro primer tema es antecedentes de la evaluación del aprendizaje. Esta evaluación del aprendizaje ha tenido una evolución muy significativa desde sus comienzos, adaptándose constantemente a las nuevas necesidades y enfoques educativos. En el periodo pretileriano, es decir, antes de 1930, la evaluación se realizaba con métodos bastante rudimentarios. En esta época, las evaluaciones estaban influenciadas por la medición psicológica, lo que ayudaba a entender mejor las características individuales de los estudiantes. Luego, en el periodo postileriano, después de 1930, la obra de Ralph Tyler trajo un cambio importante. Su enfoque marcó una transición hacia una evaluación más estructurada y orientada a resultados, siempre vinculada a objetivos claros de aprendizaje. Este cambio ayudó a que la evaluación se convirtiera en una herramienta más útil y precisa. En las décadas posteriores, la evaluación siguió diversificándose y se integraron enfoques constructivistas y centrados en el estudiante, que destacaron la importancia de la evaluación formativa. Este tipo de evaluación es muy importante porque proporciona retroalimentación continua, lo que permite a los estudiantes mejorar constantemente, y también hoy en día hay enfoques contemporáneos como la perspectiva constructivista que promueven una evaluación más integral. Esta evaluación no solo mide el conocimiento, sino que también considera el desarrollo cognitivo, el comunicativo y el afectivo del alumno. Además, la integración de las tecnologías digitales ha permitido que el proceso evaluativo sea más dinámico y adaptado a las necesidades del siglo XXI. En lo que respecta a nuestro siguiente tema, la evaluación de la evaluación según Stiggins, tenemos que para entender la evaluación, podemos destacar varios cambios importantes en los enfoques de estudio de las prácticas evaluativas. Al principio, los estudios se basaron en revisiones de la literatura y encuestas a docentes. Para conocer los métodos de evaluación, luego se avanzó a observaciones directas en las aulas, lo que permitió ver de cerca cómo los profesores realmente evalúan. Para sistematizar mejor estos datos, se crearon marcos analíticos que ayudaron a desglosar las prácticas de evaluación en diferentes dimensiones clave. Y con el tiempo, estos enfoques se volvieron más sofisticados, buscando captar la complejidad de la evaluación de manera más profunda y confiable. Además, autores como Stiggins han subrayado la importancia de la evaluación formativa, la cual se centra en la mejora continua del aprendizaje en el aula. Esta forma de evaluación se complementa con las evaluaciones a gran escala y cada una teniendo su propio papel en el proceso de evaluación. En pocas palabras, Stiggins nos muestra que la evaluación ha evolucionado hacia enfoques más complejos, destacando la evaluación formativa como un elemento clave para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con un enfoque importante en el papel activo del docente. También tenemos visiones de la evaluación. Esto se destaca en una escuela, donde evalúan las capacidades académicas de cada estudiante, sus tendencias individuales y personalizados lo que enseña. La evaluación no solo mide resultados, sino que también influye que cómo los enseñan y cómo los estudiantes aprenden. La importancia de esta información de la evaluación es satisfacer las enseñanzas e información que proyecta cada proyecto académico para que los niños entiendan y tomen decisiones a una gran escala. También tenemos el concepto. Esto se define realmente que permite el comportamiento debido, cómo se comportan los niños en sus capacidades más allá de su aprendizaje. Incluye la adaptación, la incorporación, la retención de información de cada niño, cómo retenga la información. Esto está centrado en los profesores según cómo les permitan
o les enseñan a los estudiantes. Esto está basado en que hay algunas formas de que los niños aprenden. Hay algunos tipos basados, hay unos que memorizan y otros que entienden un complejo más completo. Tipos de evaluación del aprendizaje. La evaluación debe ser considerada como una extensión del proceso de enseñanza y aprendizaje y no solo como un paso más en el ciclo escolar. Para los tipos de evaluación tenemos enfoque metodológico, el cual se refiere a estrategias y técnicas específicas utilizadas para realizar una evaluación. Estas pueden ser cualitativas, cuantitativas o cual y cuantitativas. En los tipos de evaluación estándar de comparación se refiere al marco o criterio utilizado para medir y comparar el desempeño de cada estudiante. Se subdividen en evaluaciones normativas y evaluación criterial. En los tipos de evaluación de extensión podemos indicar que se centra en la amplitud y la profundidad de conocimientos y habilidades adquiridas de cada estudiante. También se subdividen en evaluaciones globales o parciales. En la global, pues se evalúa todo el contenido o el proceso de aprendizaje completo. Y en parcial, evalúa solo una parte del contenido o del proceso de aprendizaje. Para el tipo de evaluación de agente evaluador, se puede indicar que se realiza esta evaluación con agentes propios, digamos en este caso puede ser el mismo estudiante, autoevaluación, o a sus compañeros, evaluación por par que se llama, o al docente, que viene a ser una evaluación externa. Para el tipo de evaluación de finalidad o función, se refiere al propósito de la evaluación. Esto puede tener diferentes finalidades como formativa, para mejorar el aprendizaje durante el proceso, sumativa, para calificar y certificar al final del proceso, y diagnóstica, que es para identificar la necesidad o problema al inicio del proceso, perdón. Para los tipos de evaluación de momento, es el concepto que se refiere al momento en el que se realiza la evaluación en el proceso de aprendizaje. Aquí se subdivide en diagnóstica, formativa o sumativa. También tenemos lo que es el tema de la evaluación como fuente de motivación para aprender. Como bien dijimos, no se lo debe ver solamente como para obtener notas del estudiante. A medida que los estudiantes pues ven sus mejoras con la evaluación, pues se les ayuda a tener una confianza para su aprendizaje, a desenvolverse más en el aula, a participar, a fortalecer sus debilidades que ellos, como ya indicamos, se pueden autoevaluar. Entonces, en este caso, la evaluación no solo viene para aplicarlas en un método académico para ver las notas. La evaluación educativa deberá cumplir con las siguientes características. Bonifaz González, 2024, señala que la evaluación educativa deberá cumplir con una de estas, que es ser integral, es decir, no debe estar reducida a conocimientos. La educación es un proceso mucho más amplio que la mera adquisición de información. Las habilidades, las actitudes, valores y competencias también son fundamentales y deben ser evaluadas. Debe de ser flexible, es decir, debe de adaptarse a las diversas poblaciones del Sistema Nacional de Educación. Entre otras de las características es que tiene que ser contextualizada. Debe de responder a las diversas realidades de los estudiantes. Esto implica considerar el contexto social, cultural y económico en el que se desarrollan, así como las experiencias y conocimientos previos que traen al aula. También debe de ser dinámica, porque explora diversos niveles a través del diseño de diferentes instrumentos. La evaluación no debe ser un proceso estático, sino que debe evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades y desafíos. Importancia de la evaluación. La evaluación educativa ha trascendido su función tradicional de calificación para convertirse en una herramienta fundamental en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto lo señala Ocampo 2017.
al indicar que la búsqueda constante de una educación de calidad exige la implementación de mecanismos que permitan identificar áreas de oportunidad y fortalecer las prácticas docentes. En este sentido, la evaluación emerge como un proceso dinámico y sistémico que aporta valiosa información para tomar decisiones informadas y promover el desarrollo integral de los estudiantes. Va más allá del seguimiento escolar de los propios estudiantes. La normativa exige existentes procesos de evaluación en los distintos ámbitos y agentes de la comunidad educativa, es decir, también incluye a los docentes, a los centros de educación, a las instituciones, así como a los currículos e incluso a la actividad de las administraciones educativas. Tenemos la evaluación interactiva. La evaluación interactiva es aquella que busca integrar elementos que permitan identificar el perfil individual de cada estudiante, ofreciendo así una enseñanza más personalizada y así pues una mejora en el mismo. Como idea central de esto tenemos que esta evaluación debe ser una parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es un elemento que está separado. Entonces, se ha demostrado que cuando la evaluación se integra correctamente, mejora el logro académico. Tenemos también problemas comunes, que, por ejemplo, si se desune la evaluación del proceso de enseñanza y se lleva a cabo solo como un medio para justificar, va a perder su potencial formativo. Este tipo de evaluaciones, a lo largo de los años, ha buscado siempre mejorar y adaptarse a las nuevas necesidades pedagógicas actuales. En otras palabras, este tipo de evaluaciones va a permitir que el maestro no solo ponga, por ejemplo, una nota, sino más bien que se tome el tiempo de entender cómo este alumno puede aprender mejor. Es decir, dará consejos más específicos para que pueda mejorar. Será como un entrenador. Es importante porque en lugar de hacer examen separado, en sí va a aprender. Esta evaluación va a ser interactiva porque va a formar parte del aprendizaje y es como si le dieran eh, pequeñas pistas para aprender lo más importante y, o sea, de forma individual, cómo el alumno aprende mejor de forma individual. En cuanto a la evaluación alternativa, que es el siguiente subtema, podemos decir que este tipo de evaluación incluye nuevos procedimientos, técnicas, métodos que se incorporan en las actividades diarias del aula. Lo que va a hacer es recopilar evidencias de cómo los estudiantes procesan y completan las tareas reales. Una de las características de este tipo de evaluación es que mide conocimientos. Mide conocimientos, pero no siempre el procedimental. Es decir, se centra más en el resultado que en el proceso. En sí, en otras palabras, se puede decir que en lugar de hacer los exámenes de siempre, esta evaluación se enfoca en ver cómo se resuelven los problemas y tareas reales en la escuela, como un juego donde el maestro observa cómo lo hace. Va a medir la evaluación, cómo lo hizo, y se va a enfocar y va a revisar más el resultado. Aunque no siempre se puede revisar todo, y como limitación tiene que los exámenes tradicionales no siempre muestran todo lo que el alumno es capaz de hacer. A veces no se considera que todos aprenden de maneras diferentes. Entonces esto ahora ha cambiado porque antes solo se hablaba de test o evaluaciones, pero ahora se piensa en estas evaluaciones cómo hacer para que este tipo de evaluaciones sean más justas y útiles usando diferentes maneras de ver cómo aprenden. Como conclusión, podemos decir que la evaluación es un proceso fundamental dentro de la educación, ya que permite medir y analizar el aprendizaje de desempeño de los estudiantes. A través de esta evaluación, lo que los docentes van a hacer es identificar fortalezas, debilidades y áreas de mejora, adaptando estas estrategias pedagógicas para optimizarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, viendo que su importancia va a radicar en la capacidad para guiar el desarrollo educativo, asegurando que los objetivos de aprendizaje se cumplan y contribuyan al crecimiento académico y personal de cada estudiante.
Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su tiempo.